Y la pregunta es Ajá. como que Dios conoce todas las cosas, realmente. Como que Dios sabe qué decisiones yo voy a tomar en el futuro, cómo se va a ver mi futuro, cómo se va a ver tu futuro, qué decisiones tú vas a tomar en el futuro. Como que Dios sabe lo que va a pasar en el futuro en general, en el mundo, Sí. en la vida de cada persona. Como que esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la que hay? Hola. Tenemos un episodio hoy. Primero les cuento que esto es La Búsqueda. De conocimiento, el Sin podcast. La Búsqueda de Conocimientos. Bienvenidos. Y este episodio, que ya si vieron el título en el video, tiene un título un poquito complicado. Sí. Creo que está... Por eso que tienen que escuchar todo el video, porque pues, es controversial el título, pero... Rayan lo controversial fácilmente, sí. Sí, lo hemos hecho algunas veces que los títulos son controversiales. Y si han escuchado ¿cómo se llaman? Los audios. Los episodios que tenemos en audio, hay algunos que tienen títulos así controversiales como este. Y entonces, el nombre de este episodio es Dios lo sabe todo. Exacto. Uf, eso no fue planificado. Esa es la pregunta, ¿verdad? So, Dios lo sabe todo. Y realmente... y la pregunta es ajá. como que... O sea, lo que queremos decir con eso es... Dios conoce todas las cosas, realmente. Como que Dios sabe qué decisiones yo voy a tomar en el futuro, cómo se va a ver mi futuro, cómo se va a ver tu futuro, qué decisiones tú vas a tomar en el futuro. Dios sabe lo que va a pasar en el futuro en general, en el mundo, en la vida de cada persona. Esa es la pregunta, ¿verdad? Y de eso es el episodio. Pero antes, vamos a decir nuestro disclaimer, muy importante para cada episodio. Sí. Este podcast parte de la premisa de que Dios existe y de que la información que necesitamos para entender quién es Él y quiénes somos nosotros está en la Biblia. Y este podcast estamos en la búsqueda de los conocimientos sobre Dios y la vida en Él. Y entendemos que eso es algo que nunca se debe dejar de buscar. Sí, nos importa hacer el disclaimer de que nosotros no somos expertos en ninguno de estos temas y tampoco pretendemos serlo. Simplemente estamos aquí compartiendo las opiniones que tenemos sobre distintos temas y a las conclusiones que tal vez nosotros mismos hemos llegado personalmente de acuerdo a nuestras propias experiencias. Sí, no pretendemos que lo que se hable sea la verdad absoluta y como decía Casey, solamente estamos aquí buscando compartir nuestras opiniones para realmente que cada uno que nos escuche pueda llegar a sus propias conclusiones o contestemos algunas de las preguntas que puedan tener. Y este tema comienza, ¿verdad? Básicamente con exactamente la pregunta, porque siempre se dice que Dios sabe todo. Bueno, o es uno de los statements que tradicionalmente exacto, se puede decir que Dios sabe todo lo que nosotros vamos a hacer, pensar, decidir, etcétera. So, es común pensarlo, pero cuando uno empieza a darle mucho pensamiento a eso, es difícil de capturarlo. Y siendo sincero, desde un ángulo que vamos a explicar, yo no estoy tan de acuerdo con ese pensamiento, con ese statement. Yo tampoco. Que simplemente decirlo así. Ajá, si nos preguntan a nosotros qué tú piensas. Exacto. Que yo pienso de esto, lo vamos a explicar, porque no es tan straightforward como un no y ya. Pero no. Dios, como que si la pregunta es, ¿Dios lo sabe todo? No. ¿Dios lo sabe todo o no? Yo me atrevo a decir que no. Y específicamente... Se escucha feo, sí, se escucha feo. Pero específicamente, una de las palabras que más cuando decimos Dios sabe todo lo que vamos a hacer, pensar y decidir, en esos 3 puntos es que nos detenemos mucho cuando decimos que no necesariamente sabe todo. Exacto. Y específicamente, quédense con la palabra decidir, que esa es la palabra que más yo pienso que es la interesante aquí. Sí, y que no necesariamente Dios conoce lo que decidimos. Y eso es lo lindo de todo, ¿verdad? Yo lo veo y la razón por la que, por ejemplo, tú me haces esa pregunta, yo voy a contestar que no. Voy a dar contexto a mi contestación. Es porque yo lo veo, vamos a imaginarnos un dibujo. Un dibujo que está siendo dibujado ahora mismo y que nosotros estamos viendo como que se está dibujando ese dibujo. Sí, lo dice como top view. Ajá, exacto. Como desde arriba el dibujo se está dibujando aquí en la mesa. So, el dibujo eres tú. Y es la vida que tú llevas hasta ahora. Ajá, la vida que tú llevas hasta ahora. Imagínatelo como tú caminando un caminito. Y ese caminito, tú vas por ahí. Y entonces, en ese momento que se está dibujando el dibujo, es el momento que te tocó tomar una decisión. X. La decisión que sea. Y entonces, esa decisión, pues, primero, no es una sola decisión que tomamos muchas decisiones constantemente. Y cada decisión
tiene más de una opción. Porque si tuviera solamente una opción, no sería una decisión. Es straightforward. Hago esto y ya, porque es que no puedo hacer más nada. So, cada decisión tiene opciones de cosas que tú puedes decidir, valga la redundancia. So, entonces, imagínate el dibujito y todas las posibles opciones de esa decisión y sus derivados, pues son como que ese caminito hace como un branch out. Entonces tiene como que distintos caminitos de ese camino. Exacto. Se divide. Y se divide en muchos, como que dependiendo de cada cosa, pero vamos a poner que se divide como que en muchos. Y entonces yo pienso que Dios está viendo como que ese top view desde arriba y Él ve el caminito que llevamos y nosotros ahí parados a ver qué decisiones vamos a tomar y Él ve todas las posibles opciones. Como que, si tú vas por aquí, esto es lo que te va a pasar y tu vida se va a ver así de ahora en adelante. Si tú escoges esta otra opción, pues entonces te vas por acá. Si tú escoges aquí, pues entonces te vas por aquí. Todo eso, Él lo ve. Y ahí es que... Es lo que yo pienso. Y ahí es que es curiosa la contestación de la pregunta, porque entonces Dios lo sabe todo, pues si lo ves desde ese punto de vista, sí. Él sabe todo lo posible que puede pasar. Exacto. Y por eso es que decía yo al principio, que la parte que lo hace cool es la parte de decidir. Entonces, ahí es que vemos cómo se vuelve bonito y entra el aspecto del amor de Dios ante nosotros, porque Él nos deja decidir. Él nos permite, cuando Él nos crea, que es otro de los pilares del creer en Dios, el aspecto de que Él no nos deja de tomar nuestras propias decisiones como un Dios que nos ama. So, ese aspecto del amor de Dios que nos deja decidir, sí nos contesta esa pregunta de que Él sí sabe todas las posibles opciones, como tú estabas diciendo en tu ejemplo, ve todo lo posible, pero nuestra decisión al final del día es nuestra. Es nuestra. Y Él no la toma y Él no necesariamente sabe cuál es la que vamos a tomar. Y entonces, antes de seguir, yo quisiera como que hacer, no sé si un paréntesis, pero para decir por qué yo pienso que nosotros pensar o tener este belief y este pensamiento de que Dios sabe todas las cosas, para mí es problemático. Y la razón de eso tengo 3 razones. Número 1, y esta razón va más como que a mi experiencia personal, no es que voy a contar una historia, pero más o menos, yo pienso que eso nos aleja de Él. Porque como yo he dicho en los episodios grabados no con cámara, llegué a decir en algún momento que yo fui, como dicen, nacida y criada en el Evangelio. Y en algún momento como que ese belief de que Dios sabe todas las cosas, Él sabe lo que yo voy a hacer y Él sabe lo que todo el mundo va a hacer, pues entonces, ¿cuál es el punto? Siento que eso en algún momento en tiempo a mí me alejó de Él, porque era como que esto está como feíto, yo pienso. Segundo, que es bien importante también para mí, nos quita responsabilidad, nos quita accountability, porque es como que, Dios lo sabe todo, Dios sabe lo que va a pasar, soy yo, pues, simplemente no importa lo que haces, no importa lo que hagas. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Y tercero, también como que nos puede desmotivar, que es más o menos lo mismo que lo que dije primero, porque honestamente tú te pones a pensar, y si Dios sabe todas las cosas, pues, ¿cuál es el sentido? Como que ¿cuál es el punto? Y comparto todo eso. No lo comparto porque pienso que sí, que estoy de acuerdo y ya. No, lo comparto porque también lo viví. Y, o sea, siento que tuve esa experiencia de que sí, como que tú estás como, tú estás yendo con esto. Que también lo viví. Porque muchas veces se dice ese comentario de que Dios lo sabe todo y Dios sabe como que si lo sabe todo en ese sentido abarcador de que exactamente todos los pasos que tú tomas. Y realmente sí, lo que hizo en mí fue alejarme, desmotivarme, porque decía, si Dios sabe todo, no tiene sentido, porque yo no puedo hacer nada diferente, o yo no puedo influenciar para nada el rumbo de mi vida, por decirlo así. Y ese aspecto, pues, te desmotiva, porque te dice, pues, ¿para qué? ¿Para qué yo estoy haciendo esto? Exacto. Y es bien fuerte, ¿verdad? Y realmente me impactaba en ese momento y me hacía como que, pues, querer pichar las cosas o ignorar las cosas de Dios o acercarme a Él. Y realmente quita la esencia el amarte tanto así, permite que tú puedas decidir estar con Él. Sí, exacto. Y si Él lo supiera todo, pues entonces siempre Él va a saber si tú vas a decidir estar con Él o no. Entonces, ¿cuál es el punto? Ya realmente Él no habría ningún sentido, yo diría, en que Dios te busque
y que Dios esté buscándote activamente y tenga la intención de que tú lo conozcas, de que tú estés con Él. ¿Me entiendes? Como que, ¿cuál sería el punto de eso? Sí, no, y si Dios desea estar contigo, es porque Él no sabe que obligatoriamente, o sea, y eso hace mucha lógica, ¿verdad? Cuando uno mira, si Él está buscándote para conocerte, para que tú, por tu propia decisión, lo conozcas, llegues a una relación con Él y realmente quieras estar con Él. Entonces, si Él supiese que por obligación tú either vas a estar con Él o no vas a estar con Él, si Él supiera esa conclusión, pues no hace sentido. So, si Él ya sabe que te va a tener, pues no hace sentido que Él te esté buscando. So, eso es lo lindo de esto, que Él está actually con la intención de realmente buscarte para realmente tener una relación real contigo y que tú, teniendo la decisión de conocerlo y lo puedas conocer y entender quién es Él para luego decidir, yo quiero estar contigo, yo quiero seguirte, yo quiero confiar en ti y todas estas cosas. Exacto. So, algo que, antes de seguir, algo que yo pienso que es bien importante que dejemos claro es que nosotros sí creemos que Dios es all-knowing. So, Dios sí conoce todas las cosas y no quiero que esto se escuche como que contradictorio. Sí, como padre para adelante. No. Dios conoce todas las cosas presente. Dios es omnipresente. So, Él está en tiene la capacidad de estar en todos los lugares a la misma vez. En el presente. So, Dios conoce todas las cosas para nosotros, ¿verdad? Dios conoce todas las cosas en el sentido de que Él sabe lo que yo estoy haciendo ahora mismo, lo que ya yo hice, obviamente, lo que yo estoy pensando ahora mismo, lo que tú estás pensando ahora mismo. Él conoce todas esas cosas. So, en ese sentido, Dios sí sabe todas las cosas. Todo. Porque Él nos conoce a todos. Y Él nos conoce a todos. Yo diría, Dios nos conoce más de lo que nadie nos conoce y hasta más de lo que nosotros mismos nos conocemos. De lo que muchas veces uno se conoce a uno mismo. Exacto. Yes. So, obviamente, en ese sentido y dándole ese contexto, pues entonces no necesariamente significa que Dios sabe lo que nosotros vamos a hacer en el futuro, pero como Él nos conoce tanto y tanto, desde siempre, o sea, desde que nacimos, por decirlo así, Él nos conoce tanto, pues ya Él más o menos sabe lo que vamos a hacer, las decisiones que vamos a tomar, y por eso tal vez Él puede tener una idea y puede parecer como que, pues Dios ya sabía. Bueno, es que Él está, primero que Él está viendo todo desde su perspectiva. Y te conoce. Y segundo que te conoce. Eso es como que, por ejemplo, tú conmigo o yo contigo. Como que hay veces que yo digo algo y yo sé que tú me vas a responder de esta manera. O hay veces que tú haces algo y tú sabes que yo te voy a decir tal cosa. Porque nos conocemos. No es que tú sepas todas las cosas, ni que yo sepa todas las cosas, pero te conozco tanto o me conoces tanto que es como que pues ya yo sé más o menos. Y lo otro es, yo pensando en eso me hace pensar también que por eso es que Dios a veces hace unas cosas con unas personas y con otras, o sea, se acerca a unas personas de una manera como más radical o más drástico, con otras diferentes. Sí, porque sabe que con unas personas tiene que hacerlo más más cada drástico. Persona es diferente. Exacto, más de una manera maybe que... O sea, que vemos que el tacto de Él no es el mismo con todo el mundo y no es porque quiera uno más que otro, sino que Él sabe cómo son cada persona y qué approach tener con cada uno, ¿entiendes? Exactamente. Y honestamente, algo que yo pienso que es bien refrescante y algo que yo pienso que debería ser el highlight de este episodio, porque aunque le hayamos hecho el título medio clickbaity, como que así, como que controversial, por decirlo así. Exacto. Realmente, lo más importante, yo pienso, ¿verdad? No es pensar ni argumentar si realmente Dios lo sabe todo o no. Porque ¿de qué vale saber eso realmente? Sí. Lo más lindo y lo más importante yo pienso que es que Él no necesita saberlo. Sí. Él no necesita saber lo que nosotros vamos a hacer en el futuro. Él no necesita conocer el futuro. Sí. Hay dos aspectos ahí que yo veo y estoy completamente de acuerdo con eso. Porque nos lleva a entender cuando tú dices, ¿por qué Él no necesitaría saber el futuro? Ajá, ¿por qué no? Pues Él diseña el mundo, Dios crea el mundo, ¿verdad? Y aquí vamos a la parte, ¿verdad? O sea, al sentido de que Él diseñó todo y Él puso el mundo, lo hemos hablado creo que en otras ocasiones, Él puso unas reglas y Él diseñó el mundo con unas reglas. Y por eso es que a veces Dios parece que está dándonos como que reglas y reglas y reglas. Y es porque literalmente no está dando la clave del examen, por decirlo así. Nos está diciendo, mira, si yo diseñé el mundo de tal manera que si tú haces esto, pasa esto. Si tú haces esto otro, pasa esto otro. Eso Él no tiene que literalmente tomar acción en cada cosa que pasa en el mundo, porque ya el mundo tiene sus reglas, como quien dice... Intrínseca, ajá. Esa es la palabra. Literalmente embedded en todo el... Intrínsecas embedded, ¿verdad? Yo creo. Sí.
So, tiene las reglas ya en la fábrica de lo que se hizo, de que cómo está diseñado el mundo. So, toda acción que uno toma, Dios no tiene que activamente hacer una acción para que por lo que tú hiciste te pase algo. No. Eso está ya dado. Por eso es que Él te dice, no haga esto, no haga esto, vete por aquí, vete por allá. Porque Él sabe que si hace esto va a pasar esto, si hace esto va a pasar lo otro. Y esos son los dos aspectos bien lindos porque Él tiene un diseño hecho perfecto, ¿verdad? Que funciona de una manera como un reloj. Si haces esto, pasa esto. Pero el otro aspecto de todo eso es que Él te ama demasiado. So, Él está todo el tiempo queriendo que tú sepas cómo manejar tu vida, cómo caminar y cómo realizar lo que realmente tienes que realizar. Y por eso es que Él llega al punto de acercarse a ti y realmente que permitirte a ti conocerlo a Él para que tú realmente llegues a confiar en Él. So, Él no te está diciendo, esto porque si no te va a dar yo te voy a castigar. Exacto. Él te está diciendo, haz esto porque el mundo funciona de esta manera. Ya yo lo hice de esta manera. Y si lo haces de esta manera, te va a pasar cosas que no quieres que te pasen, por decirlo así. Y eventualmente con ese amor, acercarse tanto a ti que tú te puedas conectar con Él y empezar a confiar en Él. Yes. Y añadiéndole un poquito a eso, yo pienso que es bien importante hacer highlight también a que nosotros tenemos una responsabilidad. Porque sí, Dios diseñó el mundo de una manera. Y es como que podría dar el ejemplo. Yo estoy ejemplosa. Eso está espectacular. Dando muchos ejemplos, pero whatever. Yo puedo dar el ejemplo, si tú quieres que crezca una planta, y vamos a hacer la situación from scratch, porque no la compro en una tienda, no. Una planta real, no fake. Si tú quieres que crezca una planta y lo quieres hacer from scratch, pues obviamente tienes que conseguir la semilla y tú tienes que sembrar esa semilla. Si tú siembras la semilla, le echas agua, la pones al sol y le pones, qué sé yo, fertilizante o lo que sea que le haga falta, tú sabes que va a crecer. Como que si está bajo las condiciones adecuadas para el crecimiento, pues la semilla va a crecer. Como que eso va a pasar y tú no lo dudas, eso va a pasar. Pues así son las cosas, como que Dios diseñó el mundo de una manera que funciona así mismo. Es como la planta que crece cuando tú pones la semilla bajo las condiciones correctas para que ella crezca. Yes. Pero, ¿y cuál es el pero ahí? Sí, eso es lo que... yo estoy siguiéndote full ya ahí con que pero y yo... Si yo no siembro la semilla, ¿qué va a crecer? ¿Cómo yo voy a esperar que algo crezca, que crezca una planta de una semilla que yo no sembré? Yes. Y entonces es mi responsabilidad sembrar la semilla y obviamente lo estoy dando como un ejemplo, como que en la vida se ve distinto a sembrar una semilla y ya. Pero me gusta, ¿verdad? Y te interrumpí, sorry, pero lo digo porque para que no se pierda el hilo, porque ahí es que está el ejemplo perfecto. Dios diseñó la semilla para que bajo estas cosas pase. Exacto. Y Él sabe que va a pasar. Entonces ahí tú dices, de hecho, pues Dios sabe todo. Sí, porque Él sabe que si hace esto y esto y esto, va a pasar el resultado. O sea, la semilla, el árbol o la planta va a salir. Pero finalmente el que tiene que poner la semilla, echarle el agua y pues ponerla al sol y todas las diferentes reglas que pueda tener. Esto se aplica a cualquier cosa en la vida. Eres tú. Y soy yo y somos nosotros. Exacto. Tenemos que tomar la decisión porque ya Dios nos dice, Dios sí lo sabe todo, Dios sí sabe todas las acciones que tienen que pasar ahí. Y si nosotros no las conocemos, porque hay este ejemplo es bien sencillo, es como que más común, pero hay ejemplos en la vida de cosas que nosotros no sabemos qué ruta tomar o cómo hacerlo. Ahí es que hay que acercarnos más a Él para entender qué pasos tomar. Pero ahí sí Él lo va a saber todo, pero al final del día, Él no sabe lo que Él no sabe y no puede decidir por ti es qué paso, cuándo lo vas a tomar y cómo lo... Y tomar la decisión, accionar. Él no va a accionar por ti, Él no puede accionar por ti. Y Él no necesariamente sabe cuándo tú vas a accionar o si tú vas a accionar realmente. Es tu responsabilidad accionar. Yes. Es tu responsabilidad tomar las decisiones. Es tu responsabilidad moverte y actuar. Y entender que Dios diseñó todas las cosas te lleva a conocerlo, lo cual te lleva a conocer sus reglas, conocer sus principios y entender que el diseñar el mundo te revela las reglas o los pasos a seguir a que pase
lo que realmente tú quieres o lo que sea lo mejor para ti. Porque eso se ata. Hay dos cositas que siempre se van a atar y yo les voy a decir casi en todos los episodios. Entender que el diseño del mundo te lleva a entender que sus reglas y sus caminos son los que te llevan al éxito. Y siempre va a ser al éxito y a lo que más tú quieres porque Dios te ama. So, Él va a querer que te pasen las cosas buenas, por decirlo así. ¿Sabes? Por decirlo de una manera sencilla. So, esas dos cosas te llevan a decir, es mi responsabilidad, pero puedo descansar y confiar en que lo que voy a hacer está alineado a lo que es lo mejor para mí, porque conozco al Dios que quiere lo mejor para mí. Literal. Así que yo creo que no hay que decir más nada, como que Dios, la promesa de Dios, por decirlo así, o el diseño de Dios, vamos, del mundo, existe de una manera, está hecho de una manera. Sin embargo, eso nos lleva a que nosotros tenemos una responsabilidad. Y si queremos que las cosas se hagan, X, sea lo que sea, pues entonces, it's on us. Como que está en mí, está en ti, que esas cosas ocurran, que esas cosas se hagan. Porque Dios ya se encargó, como tú dices, que si tú siembras la semilla y la pones bajo las condiciones adecuadas para el crecimiento, la planta va a crecer. Sí. So, contestando, para cerrar, Dios lo sabe todo. Dios sabe todo lo que puede pasar. Está en nosotros cuál camino de los posibles que Dios conoce vamos a caminar. So, es de nosotros la responsabilidad. Es nuestra responsabilidad también ser responsables, valga redundancia, a la hora de tomar una decisión, recordar que cada acción tiene una consecuencia. Yes. So, ¿verdad? Y no lo digo como que para que suene así como que súper trágico, pero es que es la verdad. So, terminando y contestando, maybe, resumiendo la contestación a la pregunta. ¿Dios lo sabe todo? Pues es complicado, pero sí sabe todo lo que puede pasar, pero no podemos decirlo sin decir también que viene siendo nuestra responsabilidad y nuestras decisiones las que nos llevan realmente al final que Dios quiere para nosotros. Eso es una responsabilidad de nosotros, acercarnos a Él, conocerlo a Él para entender que los pasos que Él nos pone en el camino son los que logran nuestro propósito, nuestro futuro y lo mejor para nosotros. Sí, exacto. Y yo diría, en vez de preguntarnos, y este sería mi encouragement para la gente, en vez de estar como que preguntándonos, ay, Dios sabe todas las cosas o Dios no sabe todas las cosas, vamos a cambiar esa pregunta porque Dios no necesita saber todas las cosas. Como que, ¿qué nos dice esa pregunta? No nos lleva realmente a nada. So, en vez de hacernos esa pregunta, vamos a movernos a hacernos maybe la pregunta de ¿cuál es mi responsabilidad? Yo estoy aquí, ¿qué yo debo hacer? ¿Hacia dónde yo me debo mover? ¿Qué cosas yo quiero que pasen? ¿Cuáles son las acciones que yo quiero tomar para que mi futuro se vea X o Y manera? ¿Cuál es el mejor futuro posible que yo puedo tener? Si es que ese es, ¿verdad?, nuestro interés. Y todas esas cosas, ¿verdad? Y buscar preguntas que sean más mirando hacia nosotros y hacia nuestra responsabilidad y no tanto hacia el aire. Como que, ay, Dios sabe todas las cosas. Pues sí. Y ya, ¿entienden? Yes. Hasta ahí llegamos. Así que, bye bye.